Gracias, Señor Jesucristo. All recognition, all honor, all glory is to my Lord and Savior, Jesus Christ. Without you, I'm nothing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ya están cómodos, ya revisaron los asientos. Gloria a Dios. El tiempo de culto, hermano, no es necesario levantarse solo si sea una emergencia o solo si sea si el Señor ya vino por nosotros. Amén. Si tienen su Biblia, acompáñenme a la segunda epístola del apóstol Pedro. Leamos juntos capítulo 1, versículo 1. Detenidamente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gloria a Dios. Me causa una alegría, hermano, cuando leo la palabra de Dios, un gozo a leer lo que el apóstol Pedro aquí nos da a entender, que es una fe preciosa. ¡Wow! Gloria a Dios. Es una fe preciosa, hermano. Gloria a Dios. Yo sé que le causa la misma agradecimiento en su corazón. En esta salutación, Pedro se identifica de dos maneras. Nos da a saber su función. Podemos decir que nos da a conocer datos personales de él. Lo vuelvo a repetir, en esta salutación de Pedro se identifica de dos maneras. Nos da a saber su función, podemos decir que nos da a conocer datos personal de él. Siervo y apóstol de Jesucristo. Existe aquí un balance de humildad y dignidad. El orden de estos títulos es importante, pero Pedro primero se considera a sí mismo un siervo y después un apóstol. Su posición como un siervo era más importante para él que su estado como apóstol. Como siervo estaba al mismo nivel que los demás creyentes. Como apóstol era único, con un llamado divino. En la segunda parte del primer versículo, Pedro escribió a aquellos que tenían la misma salvación que él había experimentado. Y le llama una fe igualmente preciosa. Wow, my God, tenemos algo único, hermano. Tenemos algo que no se compara a nada en este mundo. And I rejoice in that. Y le doy gracias a Dios que tenemos algo tan precioso. La fe por medio de Jesucristo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Nos dice que la salvación no se alcanza por esfuerzos o habilidades propias que podamos tener, que podamos poseer, sino solo por la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Existe algo más, hermano, porque este versículo tiene tanta riqueza, tiene tanta enseñanza, tiene tanto que nos puede ayudar a evaluarlos en este momento en nuestra vida como cristianos. En hoy, precisamente en este jueves, este versículo nos puede ayudar a corregir áreas de nuestra vida y nos puede ayudar a crecer como hijos de Dios. ¿Existe algo grave? Lo vamos a repasar juntos, lo vamos a estudiar atentamente. ¿Qué contraste podemos ver en lo que Pedro nos dice y en la vida de muchos cristianos hoy en día?
aprendamos juntos o recordemos juntos que la grandeza del cristiano es evidente y proviene del servicio que damos a los demás. I'm going to say that one more time with my heart in my hand. La grandeza del cristiano es evidente y proviene del servicio. El dar servicio o tiene que estar o requiere que esté en el corazón del cristiano el querer servir a su hermano. Una vez más, leamos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. La introducción de Pedro es algo hermoso. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo. Aleluya. Gloria a Dios. El dar servicio está o es requerido en el corazón del cristiano genuino. Cuando estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo que es sobremirado. Y todo lo que Jesús, nuestro Señor, como ejemplo nos ha dejado, cada uno de nosotros debemos practicar hasta que se convierta en un hábito diario de nuestro vivir como hijos de Dios. Gloria a Dios. Todo lo que Dios nos ha dado en su palabra, sí es un consejo, sí es para meditar y sí es para obedecer, porque son mandamientos para su iglesia. Sin reserva, sin excluir a un hermano o hermana, llámese como se llame, tenga cualquier título o posición, todos fuimos llamados para servir. Jesús puso el modelo perfecto que debemos cumplir todos. La vida del Hijo de Dios, me refiero al cristiano, debe distinguirse por dar servicio a su hermano. La vida del cristiano se debe distinguir por dar servicio a su hermano. Gloria a Dios. Ahora veamos esto de otra manera, lo que entendió Pedro. Vamos a Mateo capítulo 20. Porque aquí está lo que Pedro entendió. Y vamos a ir al versículo 26. And I know most of you, if not all of you, are bilingual. So I urge you and I plead with you to listen carefully to the word of God. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aleluya. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor estaba hablando en un sentido profundamente espiritual, porque cuando Él estaba teniendo esa conversación con sus discípulos, Pedro aún no entendía. Así como en ocasiones a veces a mí o a lo mejor a alguien aquí o a quien nos está escuchando, nos ha sucedido. Pero antes veamos lo sucedido en Hechos capítulo 6. Y vamos a ir al versículo 1 y 4. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos,
Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministro de la palabra. Sucedieron algunos problemas después del Pentecostés. Fueron atendidos por los 12 discípulos. Entendieron la importancia de servir a los demás. Y aunque el atender las necesidades físicas y materiales de otros es un aspecto vital del servicio cristiano, existe un servicio aún más vital, que es sobremirado. ¿Cuál es? Se pregunta. Es el servicio a otros, los que necesitan en sentido directamente espiritual. Leamos Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora leamos Romanos 15, versículo 8. Romanos 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. La causa por cual nuestro Señor vino a esta tierra y las promesas de Dios no son en forma física ni en forma material. Y estas cosas, a igual que Pedro, también Pablo las entendió. ¿Cuál fue la clase de evidencia que Pablo mostró? ¿Cuáles fueron las señales que Pablo mostró? Pablo jamás fue culpable de elevarse o querer que otros lo consideren como un principal entre ellos. Esa es evidencia. Leamos 1 Corintios capítulo 3. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Me encanta esa palabra, hermano. Me encanta esa palabra. Le doy gracias a Dios que me está entendiendo Dios. Está dando a entender Dios que fui yo llamado para servir. ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno conocido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos servidores iguales en el campo de labor. Nos ayudamos los unos a los otros. Servimos con gozo a nuestro hermano en Cristo. Otra señal que dio Pablo: nunca tuvo una actitud de superioridad.
a los demás. Pablo, igual que Pedro, aprendieron el significado de Marcos capítulo 9. Let's go to Mark chapter 9, verse 35. Marcos 9, capítulo 30, versículo 35, 9:35. Gloria a Dios. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Veamos que estas conversaciones que el Señor está teniendo no son con gente que no han decidido dejar todo y seguirlo. Estas conversaciones no son con extranjeros o con aquellos que no son cristianos. Estas conversaciones el Señor está teniendo con sus discípulos. O sea, ¿para quién es esto para nosotros? En el servicio a Dios no hay lugar para una actitud de superioridad. Así como Pablo, nosotros no debemos tomar crédito personal cuando servimos. Sirvamos como si lo estamos haciendo para el Señor. Ahora leamos Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta su Biblia. Gálatas capítulo 5 y vamos a ir al versículo 13. Gloria a Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. Gracias, Dios de mi vida. Ya no somos sujetos a la indiferencia. No somos prisioneros del rencor. Ya no somos cautivos. No existe la preferencia entre los hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué linda palabra, hermano. Vivimos como siervos de Dios porque Dios no vino para ser servido, sino para servir. Y en esto tiene que estar nuestro tiempo, en pensar, en hablar, en actuar para el bien de nuestro hermano en Cristo Jesús. De esta manera sabemos que no solamente fuimos llamados para dejar de hacer el mal, sino que de la misma manera fuimos llamados para hacer el bien. Gloria a Dios. Hay una conexión entre esas dos cosas. No puede existir la una sin la otra. Es de suma importancia. No puede existir el uno sin el otro. Ya dejaste tu vida pasada. Ya no haces lo malo. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con tu hermano? ¿Cómo está el servicio a tu hermano? ¿Cómo está tu servicio con tu hermano? Porque de aquí determina lo bueno que hacemos.
¿Cuántas veces hemos perdonado a nuestro hermano? Hagamos memoria, vamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Praise God. Gloria a Dios. Esto es hacer lo bueno y estamos en posición de servir a los demás. Ahora, lo siguiente. Existe un tipo de servicio que en ocasiones es mal interpretado y en otras ocasiones no es aprovechado. Es mal interpretado porque nos cuidamos de no hacerlo sin saber su aplicación. Pero el que aprovecha de este servicio para su prójimo tendrá buenos beneficios y será de gran bendición para la iglesia. Todos los que estamos escuchando ahorita en este momento, tenemos que dar más servicio en la área de no ser piedra de tropiezo para nuestro hermano. Por esto es que Pablo nos dice lo siguiente. Leamos Primera de Corintios. Y vamos a ir al capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a ir al versículo 32. Primera de Corintios 10:32. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En un momento u otro, cualquier creyente es considerado como piedra de tropiezo cuando comete cualquier pecado o muestra mal testimonio que es público o notario a otras personas. No importa si son creyentes o religiosos o lo que se crean ser. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Praise God. El cristiano debe tener un buen testimonio entre sus conocidos y entre los desconocidos, para que nadie tenga motivo para vituperar o hablar mal del nombre de Jesucristo. En otras palabras, una piedra de tropiezo es algo o alguien que mantiene a otra persona alejada de recibir una bendición de parte de Dios. Por ejemplo, si pasan 2 o 3 cultos sin ver a su hermano, 4 o 5 cultos sin ver a su hermano, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos? Aún más en los tiempos que vivimos, donde todo parece estar bajo una lupa, todo observamos, aún lo que a veces no nos importa. Comentamos más de lo que es necesario. Hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? ¿Qué te ha pasado? Te has alejado de los caminos del Señor. Hermana, ¿cómo así? Parece estar débil en la fe. Le hace más caso a las noticias y a la pandemia.
Deberíamos estar dando un buen servicio de apoyo, de ánimo, sirviéndoles en oración, suplicándole a Dios que trate con ellos, que Dios nos muestre su voluntad para que nos dirija cómo tratar con ellos. Con gracia, con amor y con sabiduría en el Espíritu. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuemos como el mundo cuando nuestra reacción es ser piedra de tropiezo. Cuando actuamos como el mundo actúa, detenemos a nuestros hermanos de crecer en el Señor. Servir de tropiezo significa ocasionar una caída a otra persona. Si alguien aquí estamos deteniendo el crecimiento espiritual de alguien por causa de servirle de esta manera, claramente no estoy en la voluntad de Dios. Amén. Por no tener una conducta sana, por no tener una buena conciencia irreprensible delante de Dios. It doesn't matter where we try to hide, our conscience can never hide from God. What you are thinking at this very moment, whether you're at church, whether you're at work, whether you're at school, whether you're with people that do not believe in Christ, God knows what you're thinking and what you're doing. Gloria a Dios. Leamos Hechos 24:16. Buena conciencia, sana delante de Dios y de los hombres. 24:16, libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por esto procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Gloria al Señor. Somos la luz del mundo, Mateo 5:14-15. Y como luz del mundo estamos para iluminar a otros. Como luz, muchos ojos nos observan. No seamos tropiezo a nadie, porque daremos cuenta a Dios. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos los tiempos que están escritos en la palabra de Dios. Es tiempo de animar a su hermano, es tiempo de orar por su hermano, es tiempo de ayunar por su hermano, es tiempo, iglesia del Señor, ser una bendición para su hermano. Ayude a su hermano. Ore por su hermano. Esté preocupado por su hermano. No solo por el cheque cada 2 semanas. No solo por el gas que vamos a poner en el carro. Estamos en una área de práctica para lo eterno. Todo lo que Cristo vino a darnos como ejemplo no tiene nada que ver con lo físico, con lo material. Por esta ocasión, terminemos leyendo Salmos 119. Y vamos a ir a un versículo de ese salmo. 165. Salmos 119, versículo 165. Mucha paz tiene los que aman tu ley y no hay para ellos ¿qué? Tropiezo. Fuimos llamados para servir
Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios. En esta tarde quiero pedirles que pasemos un tiempo de oración, hablando con Dios. Y yo quiero pedirle a Dios que me perdone si le he fallado. Que Dios ponga en mi corazón ir a buscar a mi hermano que le he fallado y pedirle perdón. Y si no está aquí en esta noche saliendo, le voy a mandar un mensaje por teléfono. Te amo en el nombre de Jesús. Perdóname porque te he fallado. Somos hijos de Dios. Y en esta tarde, ¿qué le parece con un tiempo devocional? No se incomoden, no se inquieten, pero sí abra su corazón y póngalo ante la presencia de Dios. Para que seamos bendición para aquel que está débil, para aquel que está caído, para aquel que necesita oír palabras de ánimo. Para hacer una voz que está esperando a aquel hermano o a aquella hermana que necesita escuchar. Cuando usted ve a su hermano de entrar por esas puertas, no diga qué milagro, diga gloria a Dios que has venido. Oremos al Señor allí donde está, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios de perdón, Dios que restaura, Dios que revive las vidas que están muertas, Señor. De allí tú me sacaste, Señor, de la muerte, Señor. Por eso en esta tarde, en esta noche, Señor, vengo a hablar, Señor, tu palabra, Señor, por agradecimiento, Señor. Saber que se me ha perdonado mucho y yo tengo que amar más, Señor. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias por la vida de mis hermanos.